Un beso a todos. Vamos a iniciar en un minuto en lo que se van incorporando los asistentes. Adriana, pues un tema muy interesante el que vamos a ver hoy sobre la importancia que los comités de ética en investigación tienen en el proceso de validación de los dispositivos médicos. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto saludarte, Víctor. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este Meet and Greet nuevamente. Y bueno, como bien dices, vamos a tocar un tema que es muy relevante y que seguramente les va a llamar mucho la atención porque hay mucho que hacer todavía en esta área. Sí, y recordar que siempre estos eventos, los Meet and Greet que organizamos entre Hacking Health y Pragmatech, tienen ese objetivo de poder compartir con ustedes la opinión, la experiencia de expertos en fases que son fundamentales en el proceso de desarrollo tecnológico, desde la creación hasta su puesta en mercado y la validación, ¿no? Y sobre todo asegurar la seguridad, valga la redundancia, del paciente en todo proceso de investigación, pues es una etapa relevante, Adriana. Tú lo ves desde, muy continuamente en los procesos de capacitación y desarrollo, la parte clínica que tienen Hacking Health, y es algo que el desarrollador no puede dejar de lado. Es importante en el proceso de comercialización. Así es, definitivamente, debido a que la tecnología que estamos desarrollando, que buscamos desarrollar, va a repercutir en la decisión que tomamos o el que el propio paciente toma sobre su salud, es muy, muy importante que esté validado de la forma adecuada, que pase por los procesos de validación adecuados y que evidentemente sean revisados o supervisados por los comités de ética en investigación. Y es aquí donde el tema del día de hoy funge un papel fundamental. Excelente. Y vamos a iniciar. La verdad es que tenemos a 4 invitados con mucha experiencia en el tema que nos van a compartir sus opiniones y su experiencia al respecto, nacionales e internacionales. Así que vamos iniciando, Adriana, y te dejo presentar a nuestros invitados. Claro, primero que nada vamos a tener aquí a nuestra invitada, la química Miriam Isabel Serrano Andrade. Ella es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la UNAM. También es maestra en ciencias por la Escuela Superior de Medicina del IPN. Tiene un diplomado en monitoreo de estudios clínicos y farmacología clínica por la Facultad de Medicina del UNAM. También diplomado en regulación y riesgos sanitarios por la COFEPRIS y el Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en Derecho Sanitario por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho por el IIJ de la UNAM, licenciada en Derecho por la UNITEC, maestría en Derecho Corporativo por la UNITEC y tiene más de 20 años de experiencia en el gremio farmacéutico en el área de investigación clínica, asuntos regulatorios y farmacovigilancia. También es coordinadora y profesora titular de la Cátedra de Legislación Farmacéutica de la Facultad de Química de la UNAM desde el 2013 y es fundadora y actual directora de la Asociación de Profesionales Especialistas en la Investigación Clínica, APEIC. Bienvenida, ¿cómo está? Un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Si gusta, comenzamos con su presentación. Muy bien, pues por favor indíquenme cuándo ya se ve la presentación a pantalla completa. Así. Listo, ¿verdad? Listo, ya sabes. Muy bien. Pues esto es simplemente una introducción. La verdad es para mí un gusto compartir este espacio con grandes colegas y expertos en todo este tema, el rol de los comités de ética en investigación en la validación de dispositivos médicos. Con el fin de abrir este conversatorio, pues solamente quiero recordar algunos puntos importantes. El primero es, pues, tener en mente que de acuerdo a la definición propuesta por la propia autoridad sanitaria responsable de la supervisión de los comités de ética en investigación, pues estos son órganos colegiados, autónomos, institucionales, multidisciplinarios, plurales y de carácter consultivo, cuya finalidad principal es la de proteger los derechos, dignidad y el bienestar de los sujetos que participan en investigaciones en salud, a través, por supuesto, de la evaluación, el dictamen y el seguimiento a las investigaciones puestas a su consideración. Como seguramente muchos de ustedes saben, es la Comisión Nacional de Bioética,
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, quien es responsable de dar todas las pautas que estos comités deben de seguir para asegurar que cumplen con su misión en pleno cumplimiento del marco regulatorio vigente. Entonces, una vez recordado, pues, qué son exactamente estas instancias, quisiera entrar en materia, puesto lo que hoy nos tiene acá reunidos es conversar sobre el desarrollo clínico de los dispositivos médicos. Y para mí es fundamental reconocer que el desarrollo clínico de los dispositivos médicos realmente no es tan conocido ni tan difundido como lo es el desarrollo clínico de medicamentos. Estamos muy acostumbrados los profesionales de la salud y todos los que nos dedicamos a la implementación de estudios clínicos a, digamos, repasar y repetir el curso natural de las distintas fases de investigación que sigue un medicamento, dejando atrás pues toda la parte de la investigación básica, esto es el laboratorio, la etapa de la investigación preclínica, entendida como la fase donde se estudia en cultivos celulares, en animales, en distintos modelos, tanto en vivo como in vitro, la respuesta que se tiene a ese medicamento en desarrollo en especies animales menos complejas y sofisticadas que la especie humana, para finalmente dar pie a la etapa de desarrollo clínico o investigación clínica, que es la que formalmente conocemos como la investigación en los seres humanos. Es prácticamente, ¿no?, del libro de farmacología que nos cuentan que existen 4 fases para el desarrollo de un nuevo medicamento. La fase 1, mejor conocida como la fase que se realiza en voluntarios sanos y en donde lo que se busca evidentemente es confirmar que ese medicamento en desarrollo es lo suficientemente seguro. Por eso se prueba en voluntarios sanos, para antes de involucrar cualquier otra variable clínica dentro de un paciente enfermo, ¿no? Dentro de un sujeto enfermo, pues estamos seguros que un organismo en condiciones normales responde de manera satisfactoria a este medicamento. Si bien el cálculo de tamaño de muestra es siempre un ejercicio estadístico, también estamos muy acostumbrados a asumir que esta etapa inicial de investigación en seres humanos, la fase 1, considera decenas tal vez de sujetos o voluntarios. Es hasta la fase 2 en donde ya empezamos a hablar de centenas de voluntarios y de propiamente pacientes, es decir, ya son personas que tienen la enfermedad a la cual va dirigida el medicamento en desarrollo los que serán partícipes de esta fase, ¿no? Es por eso que además de evaluar la seguridad, es que inicialmente podemos evaluar la eficacia, comprobar si realmente ese medicamento funciona para lo que está dirigido. Una vez resuelta con resultados satisfactorios esta fase 2, podemos iniciar estudios clínicos fase 3, en donde, dependiendo nuevamente de la complejidad del proyecto, pues podemos hablar de varias centenas o hasta miles de pacientes, en donde de vuelta evaluaremos la seguridad y la eficacia, pero ahora en condiciones distintas, muchas veces comparando contra el estándar de oro, ¿no?, que existe hasta ese momento en el mercado. Una vez resuelta esta fase 3, ¿sí? Y teniendo en mente que no es que simplemente sean 3 grandes estudios clínicos, sino que en realidad es una familia de estudios clínicos que en su conjunto proveen la suficiente evidencia de eficacia y seguridad de ese nuevo medicamento, que se puede tocar la puerta de las distintas agencias reguladoras en el mundo para que otorguen una autorización de comercialización. En nuestro país, pues el famoso registro sanitario, para que una vez en el mercado, de manera masiva, expuestos pues millones, ¿no?, de personas, podamos implementar los estudios conocidos como fase 4, que también se conocen como estudios de post-marketing surveillance o vigilancia post-mercadeo, ¿no?, que realmente nos permitirá ya en condiciones reales y no ideales como fueron en las etapas previas, confirmar que un medicamento realmente funciona. Es aquí en donde ya podemos hablar de la efectividad de un medicamento. Entonces, estamos muy acostumbrados a conocer, ¿no?, a describir, a caminar esta ruta de los estudios clínicos fases 1, 2, 3, registro sanitario, estudios clínicos fase 4, cuando hablamos del desarrollo de medicamentos. No obstante, el desarrollo de los dispositivos médicos sigue una ruta distinta, una ruta que no se adhiere estrictamente a ese camino que previamente ya expliqué. En realidad, cuando hablamos del desarrollo clínico de dispositivos médicos, en lugar de hablar de fases, hablamos de etapas. En inglés, stages, ¿no?, que usualmente también pueden ser 3 y 4, pero que en realidad no siguen forzosamente el mismo camino.
La primera etapa o First in Human Use es una etapa piloto, ¿no? En donde es nuevamente un grupo pequeño de voluntarios en donde se buscará hacer la evaluación inicial de la seguridad y del desempeño, es decir, del funcionamiento apropiado del dispositivo médico. Posteriormente pasamos a la etapa de factibilidad, en donde sigue siendo una muestra relativamente pequeña, alrededor de 50 voluntarios, en donde ya podemos hablar de la evaluación clínica de este dispositivo médico y continuar con la evaluación de su desempeño, del funcionamiento. Si todo sale bien, hasta esta segunda etapa podremos incluir o iniciar más bien la etapa del estudio pivote, en donde pueden ser cientos de sujetos que participen y que en realidad es una etapa confirmatoria. Es decir, reconfirmamos la seguridad, el desempeño, variables primarias de eficacia sobre el funcionamiento de este dispositivo médico. Con la evidencia colectada hasta ese momento, puede tocarse a la puerta de una agencia reguladora para finalmente obtener nuevamente la autorización de comercialización, entiéndase el registro sanitario. Posteriormente, pues habrá un seguimiento post-marketing, ¿no? Los famosos Post-Market Registry o PMCF, en donde nuevamente vamos a monitorear la seguridad en un largo plazo y el uso en condiciones reales. Me parece que el marco regulatorio vigente en nuestro país incluso sigue estando algo detrás de el marco que rige a los medicamentos en cuanto se refiere a la regulación de dispositivos médicos. Pensemos que incluso hace muy poco el concepto tal cual de dispositivo médico fue incorporado a la Ley General de Salud. Previa a esta reforma, pues hablábamos de una familia de 6 distintos tipos de insumos para la salud que eran internacionalmente conocidos como dispositivos médicos. La definición apareció por primera vez en alguna de las normas oficiales mexicanas, tanto la de buenas prácticas de fabricación como la de tecnovigilancia, pero insisto, es muy reciente que como país a nivel regulatorio hayamos reconocido propiamente el concepto de dispositivo médico. Entonces, pueden imaginarse que a diferencia, ¿no? de que a nivel del reglamento estén definidas incluso las fases de desarrollo clínico de un medicamento, no tenemos ese mismo ejercicio aterrizado al desarrollo clínico de dispositivos médicos. En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, no están descritas estas etapas de desarrollo clínico de un dispositivo médico. Entonces, primer punto relevante a tomar en cuenta es siempre tener muy claro que el desarrollo clínico de dispositivos médicos no sigue la misma ruta que el desarrollo clínico de medicamentos. Segundo punto muy importante es, pues, ¿cuál es el estándar que existe y que seguimos en el desarrollo clínico de medicamentos y de dispositivos? A nivel de medicamentos, que es donde mayormente tenemos experiencia como país, ¿no? En México, pues usamos como referencia la guía ICH E6, las famosas buenas prácticas clínicas, que actualmente está en su revisión 2, publicada en noviembre del 2016, y que sabemos a mediados del próximo año tendrá ya disponible una tercera revisión. Este documento que emana del Consejo Internacional de Armonización, claramente desde la propia definición de qué es ICH y dentro del alcance descrito en la propia guía de buenas prácticas clínicas, acota perfectamente este estándar al desarrollo de medicamentos, ¿sí? No, eso no quiere decir que a nivel internacional no tengamos otro estándar equivalente para el desarrollo clínico de dispositivos médicos. Claro que existe, pero no es propiamente la guía E6 de ICH. Es una guía ISO, ¿sí? Puntualmente la guía 14155, que así se llama, Health Practices, y que es de fundamental importancia que podamos reconocer para no tratar de hacer un ejercicio de extrapolar conceptos, criterios muy embebidos, muy penetrados en el desarrollo clínico de medicamentos, pero que no necesariamente podemos trasladar al menos de forma directa o inmediata al desarrollo de dispositivos médicos. Entonces, en nuestro país, seguramente lo recuerdan, hace ya casi 3 años, somos miembros ICH a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, nuestra autoridad sanitaria COFEPRIS, y tenemos el compromiso desde entonces, desde 2020,
de realmente tener implementadas las guías fundamentales, que son la Q1, la Q7 y la guía E6 de buenas prácticas clínicas. A la fecha, todavía no sale a la luz una norma oficial mexicana de buenas prácticas clínicas. Esperamos que conforme a lo establece el Plan Nacional de Infraestructura de la Calidad de este año, se logre antes de completar el 2023 que esté publicado en Diario Oficial. Y quisiera comentar que esta norma oficial mexicana, si bien tomó como referencia la guía ICH-GCP, en su campo de aplicación sí está previendo que incluya la regulación de los dispositivos médicos. Entonces, pues dicho esto, yo cedo la cámara y micrófono para que podamos iniciar con el panel. Muchísimas gracias, Miriam, por tu presentación. Y bueno, ahora me gustaría presentar a nuestros panelistas. Primero que nada está el doctor Arturo Ábalos, quien es médico cirujano y partero con magíster en bioética. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación clínica. Ha ocupado el cargo de vocal y presidente de diferentes comités de ética en investigación. También es académico numerario de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, catedrático de honor de la Asociación Mexicana de Comités de Ética en Investigación. Actualmente es director asociado de ADA Development, empresa dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas al sector de la investigación clínica. Es gestor de los comités de ética e investigación del Centro de Investigación y Medicina Nacional, CIMED. Asimismo, también está el doctor Orlando Londoño, quien estudió medicina y derecho con economía. Tiene una especialidad en Derecho Sanitario, es maestrante en Derecho en Salud y responsabilidad médica. Es presidente del Comité de Ética en Investigación en la Ciudad de México, de Monterrey, Nuevo León, perdón. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación clínica en seres humanos, estudios en fase 2, 3 y 4, así como estudios de bioequivalencia. Es director y fundador de Responsabilidad Médica Legal desde el 2018. El doctor también invitado, Luis Gustavo Celis Regalado, es docente investigador de la Universidad de La Sabana, fue presidente del Comité de Ética en Investigación Clínica desde febrero del 2012 hasta marzo del 2021. En la actualidad se desempeña como director de la Red Latinoamericana de Comités de Ética desde el octubre del 2021 hasta el presente y cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la ciencia e investigación. Bienvenidos a los tres, ¿cómo están? Excelente. Víctor, si Hola, ¿qué gustas, tal? Buenas tardes. Buenas tardes. bienvenido. Gracias, Adriana. Pues Orlando, Arturo y Luis, bueno, primero decirle a nuestros invitados que no exagerábamos cuando dijimos que nuestros ponentes tenían mucha experiencia, Miriam también, y la verdad es que creo que eso aportará también, sin duda alguna, mucha información útil sobre el rol que hoy los comités de ética en investigación tienen y sobre todo la actividad que estos comités tienen con respecto a dispositivos médicos. La introducción, Luis y Orlando y Arturo, que nos dio Miriam, pues era muy importante, sobre todo para poner este contexto entre lo que es medicina y dispositivos médicos. Así que nos gustaría que ahora, desde su enfoque, empezaríamos contigo, Arturo y Orlando, y después con Luis por el tema regional, ¿no? Entre México y igual también con la experiencia de Luis, que nos puedan compartir primero cuál es la situación de los comités de ética e investigación en sus países, ¿no? Cómo están regulados, cómo están formados. Eso como una introducción muy general, igual que nos puedan abordar de su experiencia. Y en esta misma primera pregunta inicial, ¿cuál es la actividad que los dispositivos médicos tienen dentro de los comités de ética e investigación con respecto a otras áreas de amplia presencia como es medicina? Entonces, iniciamos contigo, Arturo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias y buenas tardes a todos. Sí, creo que lo que comentaba ya Miriam Serrano, pues nos da un panorama muy amplio y al mismo tiempo muy concreto a nivel general de la función que tienen los comités de ética, que es, como ya comentaba ella, la protección de los sujetos de investigación principalmente. En este entendido, en México se han venido haciendo algunas reformas, bueno, las más recientes en 2012, en 2016, en donde actualmente en México los proyectos de investigación clínica deben ser sometidos al comité de investigación que está bajo la jurisdicción de la Comisión
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y los comités de ética en investigación que autorizan y regula la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética. Y en algunos casos, cuando sea necesario, pues también los comités de bioseguridad, que también están bajo la jurisdicción de la COFEPRIS. Me parece que los comités de ética, al menos en México, han venido transformándose en los últimos años. Yo diría que hace 15 años era muy fácil incluso dar de alta un comité de ética, no me dejarán mentir mis colegas, se iba a ventanilla, se daba aviso, como se da aviso de abrir un consultorio con un aviso de funcionamiento, y cualquier establecimiento podía instalar un comité de ética para la revisión de proyectos de investigación. Estas reestructuras han permitido que se pongan ciertos candados y ciertas validaciones para garantizar que los comités que van a estar revisando estos proyectos están bien formados y tienen las cualificaciones necesarias para poder evaluar, dictaminar y dar seguimiento a los diferentes proyectos de investigación. Y bueno, para no extenderme mucho y darle también la palabra a mis compañeros, sí me parece que en el tema de dispositivos médicos hay un poco de rezago. Me parece que el enfoque en los comités ha sido, y ya lo mostraba Miriam también en alguna de las diapositivas, pues ha sido mucho más hacia la revisión de otro tipo de investigaciones, ¿no? Y en el caso del desarrollo farmacéutico, pues los comités que evalúan este tipo de proyectos se enfocan mucho más a la evaluación de nuevas moléculas que están en desarrollo, más que a dispositivos o tecnologías para la salud. Sin embargo, ya, ya están llegando. Desde hace algunos años, los comités también están evaluando proyectos de investigación. Yo recuerdo varios casos en diferentes comités en donde ha habido ya la revisión de proyectos de investigación para dispositivos médicos, y desde luego un área de oportunidad seguramente será el seguirse preparando para entender mejor, como ya lo explicaba también Miriam, que, que el proceso de desarrollo para fármacos y para dispositivos es muy distinto, ¿no? Uno de otro. Gracias. Orlando, ¿qué nos puedes comentar igual de manera complementaria? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me da gusto compartir este panel con personajes de mucha experiencia y trayectoria que hemos coincidido en diferentes puntos y que a la vez tenemos siempre el reto de avanzar, ¿sí? Y de tratar de comprender la dirección que nos ofrecen las entidades regulatorias, que para nosotros entre más tiempo tenemos en esto, es más difícil comprender cuál es el objetivo real de las agencias regulatorias de nuestro país. Como dijo Miriam, pues los comités de ética e investigación pues, son órganos colegiados, autónomos, institucionales, interdisciplinarios, de carácter consultivo y creado para dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. Esa es una parte. Hace 25 años empezábamos, ¿sí? Aquí en México. Pero lo que está pasando con los dispositivos médicos es como regresarnos una cantidad de años importantes, porque los comités apenas uno que otro recibe este tipo de protocolos basados en dispositivos médicos. Entonces, ¿qué está pasando? Que, pues, que se está aprendiendo en el camino y que aparte las personas que están creando estos dispositivos también lo están haciendo, ¿sí? Tienen una motivación grande, pero a la vez, pues se va aprendiendo en el camino también. Y es válido, es válido. ¿Por qué? Porque finalmente la creación de dispositivos es un proceso que va siguiendo a la investigación farmacéutica en todas sus fases de investigación. Y como lo comentó Miriam, esas 4 fases que están equiparadas realmente, ¿sí? Pues tienen una serie de connotaciones muy importantes y que finalmente el objetivo es lograr esa funcionabilidad de estos productos. Pero ¿qué pasa en México realmente? ¿Sí? En México tenemos 2 órganos regulatorios y que están separados para dejarnos trabajar a los comités, ¿sí? Primero la creación.
que como dijo también Arturo, hace 25 años o 20 años la creación era muy fácil. Ibas a una ventanilla y dos de los documentos básicos y ya. Hoy en día estamos hablando de que son procesos que entran en una operación tortuga, le digo yo, ¿sí? Cada vez es más difícil que haya una respuesta, hay que tener una certificación o tener un permiso o tener una licencia o un registro, que es el nombre apropiado, ¿sí? Entonces, la Comisión Nacional de Bioética y la COFEPRIS, la Conbioética autoriza el Comité de Ética en Investigación, ¿sí? Y la COFEPRIS autoriza el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad, que es el que está más relacionado finalmente con estos dispositivos médicos, porque tienen que tener la aprobación de cualquiera de los comités de ética e investigación o investigación, pero el de bioseguridad es súper fundamental para que haya un proceso, ¿sí? Entonces, pues obviamente que estos comités, según la ley, la norma, la ley que estar regida en total de la ley del artículo 98 de la Ley General de Salud, dice que, o que todos los centros de investigación deben de tener un comité de ética. Y estos comités de ética tienen que regular. Y el principal problema de los comités de ética es conseguir quién conforme esos comités para autorizar todos estos procesos tanto de medicamentos como los dispositivos médicos. Quisiera avanzar un poco más rápido porque hay mucho que hablar, la verdad es que hay mucho que hablar de esto, más sin embargo, por ejemplo, al día de hoy en México, la Conbioética tiene autorizado 459 comités de ética e investigación desde el 12 de enero del 2016, ¿sí? A la actualidad, el 1 de septiembre, están publicados. No quiere decir que todos tengan su registro vigente, porque esos registros duran 3 años. Y para tener una revalidación de eso, en los últimos 12 meses se ha constituido un problema bastante importante y con una pérdida económica bastante importante, donde las entidades regulatorias no sé qué pretenden, porque las entidades gubernamentales, no sé si se les olvida que el dinero de los impuestos sale del dinero de la industria privada, ¿sí? Y resulta que están autorizando últimamente una cantidad más grande de instituciones casi gubernamentales que los privados, que son los que pueden producir más dinero, ¿sí? Y aparte están frenando el proceso de las políticas públicas en salud, en los requerimientos de medicamentos, de dispositivos médicos, y nos crea una lentitud y una pérdida, una derrama que no es la deseada económica. Referente a los puntos que mencionó Miriam de cuáles son las fases en la investigación de dispositivos médicos. Obviamente el cuadro está muy, muy interesante, pero a medida que las personas van tratando de introducir o los centros de investigación analizan estos productos de investigación de dispositivos médicos, pues se van dando unas diferentes fases porque todos los dispositivos son diferentes. No es lo mismo que un dispositivo para medir la temperatura que un dispositivo de una cuestión capilar que trae una penetración diferente y unos resultados diferentes. Entonces requiere de procesos diferentes. Entonces ahí es donde hay un abanico de fases que se van abriendo de acuerdo a cada producto, ¿sí? Entonces eso se hace que sea mucho más difícil obtener resultados, obtener autorizaciones y que los comités estén trabajando en ello, ¿sí? Entonces, es una parte muy importante donde se va a tener que trabajar con las autoridades regulatorias, con la persona que está creando el dispositivo, ¿sí? Y que tengan la suficiente capacidad de no solo de crearlo, sino de ver la seguridad, cómo se va a fabricar, cómo se va a comercializar y sobre todo que tenga un beneficio real para las personas. Entonces, me parece a mí que son partes fundamentales y que vale la pena
seguir estudiando de esto. ¿Por qué? Porque hay una norma oficial mexicana, la norma 241, de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Es una norma muy interesante que tiene muy poco tiempo, en el 2021, y que vale la pena estudiarla, y que es bastante, son como 45 páginas, donde viene una cantidad de objetivos y campos de aplicación que hay que conocerlos, ¿sí? Sobre todo el que esté creando esos dispositivos, ¿sí? Porque obviamente el tener esa ansia de poder crear algo, pero hay que involucrarse con la normatividad, que es una parte importante junto con los comités de ética, trabajar en esa parte médico-legal y con el derecho sanitario, para tratar de aterrizar todas estas normas y todas estas leyes, y con un beneficio real, ¿sí? No solo el de comercializar, sino un beneficio real para que el usuario o la persona que está con necesidad de utilizar esto, pues tenga un beneficio real, no solamente el que sea de esta parte de comercializar, ¿sí? Entonces, Si nos creo permites, que... Orlando, vamos a profundizar justamente en la segunda y tercera ronda de cuestiones justamente sobre estos temas, para poder presentar igual a Luis y poder abordar su visión también. Pero Claro que vamos, sí. son temas muy, muy puntuales que necesitamos igual profundizar en las siguientes preguntas. Gracias. Luis, cuéntanos, por favor, qué pasa en tu caso, en el contexto en el que tú te encuentras, cómo se vive esta relación de los comités de ética de investigación con los dispositivos médicos, con respecto al contexto que nos presentaban previamente en México, tanto Orlando como Arturo. Bueno, buenas tardes para todos. Un agradecimiento al doctor Víctor Sánchez, Adriana, grandes amigos Orlando Londoño, Arturo Ábalos. Yo también presido el capítulo de comités de ética de la Asociación para el Avance de la Investigación Clínica Avanzar, donde tenemos también un capítulo de dispositivos médicos que estamos trabajando en conjunto. En Colombia, diríamos, la resolución 2378 para dispositivos médicos es la carta de navegación para la conformación de los comités de ética. Ahí está, se establece cómo se crea un comité, la composición y las funciones que tiene un comité. En Colombia, básicamente, las tecnologías que se abordan son tres: medicamentos, que es la que tiene mayor número de estudios, junto con bioequivalencia y disponibilidad, que eso es otro mundo aparte. Y aquí hay hace unos 3, 4 años, creo que se hablaba que había 1000 moléculas que necesitaban, diríamos, estudios de ese tipo. Después, en dispositivos médicos, tenemos, de acuerdo a Clinical Trials, aproximadamente unos 321 protocolos que se están, diríamos, relacionando. Siguiendo un poco con lo que decía Orlando acá, la norma 4725 del 2005 ya clasifica los dispositivos médicos de acuerdo a su riesgo, y cada comité va a abordar cada dispositivo de acuerdo al criterio de la norma. Están los dispositivos clase 1, que son de bajo riesgo, los clase 2A de riesgo moderado, los clase 2B de alto riesgo, y los clase 3 de muy alto riesgo, por ejemplo, como pueden ser los de osteosíntesis. En ese orden de ideas, entonces cada comité, dependiendo del tipo de dispositivo que se le someta a su consideración, tendrá que abordar, de acuerdo a una serie de criterios que más adelante se los puedo mencionar, diríamos, el concepto favorable o no sobre dispositivos. Como se ha dicho anteriormente, básicamente los comités lo que hacemos es seguridad y eficacia, en este caso el dispositivos médicos, y la protección de los sujetos de investigación a los cuales estos dispositivos se aplican. Lo que pasa con dispositivos médicos, haciendo una primera diferencia ya con ensayos clínicos con medicamentos, que es lo que normalmente manejamos los comités, es que primero, si ustedes vieron la tabla de la doctora Miriam, ustedes pueden ver que los ensayos clínicos con medicamentos tienen más de 1000 sujetos de investigación. Los estudios con dispositivos solamente apenas tienen 100, si les va bien. Son 100, y además generalmente estos estudios son no aleatorizados, a diferencia de medicamentos que están muy bien aleatorizados. Aquí no están aleatorizados. Y por aquí saqué unos datos interesantes que me conseguí, que los traigo para que vean la complejidad. Por ejemplo, JAMA, Medicina Interna, hablaba en el 2020 que hay un 89% de dispositivos médicos que no fueron reportados los resultados de esos estudios en 4 años. Y en el 2017, la misma JAMA hablaba de que el 25% de esos estudios eran no aleatorizados.
Bien, y British Medical Journal hablaba que en el 85% de los dispositivos médicos en Europa no tienen datos clínicos completos y no fueron revisados por expertos. Entonces, estas cifras lo que dan a entender a nivel mundial es que quizás muchos dispositivos médicos no tuvieron una evaluación, quizás por un comité de ética, o las evaluaciones se hicieron muy superficialmente, o también puede haber ocurrido que estos estudios tuvieron muchos eventos adversos y por lo tanto por eso no están reportados en, por ejemplo, en publicaciones indexadas internacionales. Entonces, estos datos de JAMA a nivel de Estados Unidos, estos datos de British Medical Journal a nivel de Europa, realmente son preocupantes porque es casi un 30 o un 40% de estudios que no se sabe qué pasó con ellos, que no fueron publicados sus resultados o no fueron evaluados por expertos o los resultados son incompletos. Y de hecho la FDA también tiene unas cifras parecidas. Diríamos un 33% de los estudios no se publicaron en revistas científicas y en el 2018 ellos aprobaron un 80% con un protocolo que yo no sé si ustedes lo conocen que se llama el 510K. 510K fue una fórmula que ellos implementaron para aprobar estudios clínicos con menos de 100 pacientes. Por eso yo le decía que esto es una de las grandes limitaciones que tienen los estadios con dispositivos, que es el número de pacientes y que muchos de ellos no son letrizados. Entonces, eso es lo que yo quería plantear en esta primera pregunta. Muchas gracias a los tres. Ahora, es bueno saber, y los tres lo abordaron desde su experiencia, que sí se está pasando, sí se están evaluando, se están validando dispositivos médicos en los comités de ética de investigación, que hay una gran brecha, obviamente, con respecto a medicina. Sin embargo, nos gustaría adentrar ya de detalle en esos pocos casos que están ustedes observando, que pasan por los comités de ética. Si pudieran compartirnos de manera general, obviamente, qué tipo de tecnologías se están evaluando. Ya hablaban algunos de los diversos niveles de riesgo que pueden tener los comités de ética. Nos gustaría que nos puedan compartir. Empezamos ahora contigo, Orlando, después Luis y después Arturo. ¿Qué tipos de tecnologías se están validando en los comités de ética? Y sobre todo, pues, ¿qué recomendaciones les podrían hacer justamente a los desarrolladores a la hora de presentar o documentar su expediente de una manera distinta a lo que sería en fases como es en la parte médica, ¿no? Sino más aquí en etapas como los mostraba Miriam en el recuadro. Orlando, empezamos contigo, Bueno, si sí, te parece. pues, el tipo de tecnologías que se han estado evaluando, no solamente por experiencia en nuestro comité, sino lo que hemos escuchado y en reuniones importantes, pues definitivamente que empiezan a aparecer esbozos de programas y de dispositivos que pretenden llegar a lugares muy lejanos, pero con unas bases muy pequeñas que realmente nos damos cuenta de que falta mucho, pero todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Hablar de telemedicina, hablar de investigación en células madres, hablar en neurociencia misma, ¿sí? De dispositivos, de cuestiones tecnológicas. Precisamente uno se emociona mucho también cuando ve que la tecnología avanza, como el día de ayer, que es un teléfono básico muy importante en el mundo, pero que nos presenta una gama de opciones y que me imagino que eso estimula mucho a las personas que quieren crear dispositivos médicos, ¿sí? Otro punto importante es la nanotecnología, que ya vienen, existen muchos existe una cantidad de productos que les falta como un push, ¿sí? Les falta un push para que realmente se puedan arriesgar a presentarse como un producto final, ¿sí me explico? ¿Sí? Eso es lo que yo he visto, pero en sí veo que todavía falta un buen tiempo realmente, pero pues es como hablar de investigación clínica en los años 70, 80, ¿verdad? Entonces, creo que hay una relación pero también veo que no se va a necesitar tanto tiempo como nos tocó relacionar en 2 décadas nosotros. Tal vez los dispositivos en unos 5 años van a estar de un nivel muy apropiado y todos estos temas de investigación clínica avanzada, genética, terapia génica, celular, telemedicina, nanotecnología, células madres, pues
inclusive se entrelacen unos con otros en dispositivos y que muestren muchos servicios. Entonces, yo creo que lo que yo he escuchado y he visto y hemos tenido la oportunidad, uno o dos dispositivos, pues creo que tienen el propósito de avanzar y que tienen que estar apoyados por instituciones, que tienen que tener un área de investigación, que tienen que tener un desarrollo tecnológico realmente y que tienen que ver las necesidades de la población, ¿sí? Eso es muy importante, las necesidades de la población, no ser repetitivo, ¿sí? Es como, vuelvo al tema del termómetro, vamos, y hay termómetros de todos colores y sabores, pero ya tenemos termómetros, ya hasta los teléfonos te pueden ayudar, ¿sí? Entonces, hay que también ver las necesidades de la población y sobre todo las personas que tengan las colaboraciones y las alianzas necesarias entre los institutos, entre el personal de investigación real, ¿sí? Y que tengan documentos de que realmente, porque también he visto mucha gente empírica que está metida en esto, ¿sí? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nos tocaría hablar del episteme y la doxa, ¿sí? Entonces, el método científico y lo que le dijo una persona, otra y otra. Entonces, se ven todos esos fenómenos y por eso digo que falta y hay que, qué bueno que existen este tipo de eventos para que inspiren a mucha gente a que tienen que hacer las cosas bien hechas, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Ese es mi comentario, muchas gracias. Gracias. Luis, además también que Orlando tocó estas tendencias, pues hoy en día la presencia de software como dispositivo médico también lleva a involucrar una serie de procedimientos, de prácticas que permitan a los comités de ética actualizarse en su manera de evaluar las tecnologías. Cuéntanos en el caso de Colombia, Luis, ¿qué tipo de tecnologías ves que están evaluando los comités y qué retos están enfrentando los desarrolladores a la hora de presentar estos procesos? Bien, en Colombia básicamente diríamos que la mayoría de las tecnologías están asociadas primero a enfermedad cardíaca. De hecho, el marcapaso lo inventó el doctor Jorge Reino Lacá, trabajando con el corazón de ballenas. Después vendrían la que tendrían que ver, diríamos, con sistema respiratorio. Por ejemplo, cuando se hizo acá el tema del COVID, aquí hubo varios proyectos de desarrollo de ventiladores mecánicos. Después tendríamos de dispositivos que trabajen oncológicos y después tendríamos lo que tiene que ver con reproducción, por ejemplo, estos anticonceptivos intradérmicos. Bien. Ahora, ¿qué le recomendaría uno a un patrocinador? Básicamente diríamos, ¿qué evalúa un comité de ética? Y eso es lo que yo le diría cuando me den un sometimiento, ¿cuáles podrían ser 8 tips claves? El primero tiene que estar asociado con los beneficios potenciales que va a tener el dispositivo. Es decir, qué va a aportar a la solución de una de estas enfermedades. Lo segundo tendría que ser los riesgos y la seguridad, porque obviamente los dispositivos médicos tienen una ecuación riesgo-beneficio diferente, porque en estos casos generalmente hay una intervención o puede haber una cirugía. Y una cirugía, por ejemplo, puede estar en un dispositivo cardíaco a nivel del corazón, por ejemplo. Entonces, la cirugía genera un factor de riesgo adicional que no se tiene en medicamentos, por ejemplo. Bien, entonces ahora hay también lo que se llaman los dispositivos de barrera, que no son invasivos, pero generalmente como los dispositivos médicos en mayor o menor grado son invasivos, eso aumenta el riesgo y por lo tanto hace un cambio a la ecuación de riesgo-beneficio. Y eso tiene que estar muy bien delimitado al momento en que se le hace el sometimiento al comité. Un tercer, diríamos, elementos del diseño y calidad del estudio. Obviamente, el diseño de calidad del ensayo con dispositivo que se va a hacer. El otro, el consentimiento informado. Este sí es un tema clave. El consentimiento informado tiene que tener los elementos, como diríamos, de enunciar los riesgos, los beneficios potenciales. Aquí quizás lo único que diferencia un consentimiento con medicamentos es que no sé, hay elementos de farmacodinámica o farmacodinámica y farmacocinética, que sí se deben ser tomados cuando son medicamentos. La única excepción podría ser en estos medicamentos o estos dispositivos, perdón, que tienen un medicamento asociado. Por ejemplo, un dispositivo que libera, por ejemplo, puede ser una insulina
en forma, diríamos, progresiva, de acuerdo a un sensor, que son lo que podríamos llamar dispositivos mixtos. Pero en general, un dispositivo no evalúa ni farmacocinética ni farmacodinámica, que son típicos de medicamentos y por lo tanto no debe estar en el consentimiento. El otro aspecto es la equidad en la selección de los participantes. Los participantes tienen que ser seleccionados equitativamente. No va a haber discriminación ni sesgo por edad, por ejemplo, por sexo, o porque sea una población vulnerable o no, a menos que haya condiciones específicas, por ejemplo, un medicamento para un anticonceptivo solamente, diríamos en principio, no piensa en población femenina y no masculina, a menos que haya excepciones de ese tipo. El otro elemento importante es el monitoreo y seguimiento de seguridad. ¿Cuáles son las medidas o los mecanismos que el patrocinador va a implementar para la seguridad de los pacientes una vez que se implante el dispositivo médico? El comité tiene que ver, bueno, cuáles son esos mecanismos de seguimiento que va a implementar el patrocinador, si son suficientes, si son válidos. El otro elemento importante es el tema de la confidencialidad. Bien, obviamente debe haber mecanismos que garanticen la protección de los datos de los sujetos, sobre todo porque esto es lo que nosotros llamamos en bioética datos sensibles. Entonces, los datos sensibles, ¿cómo se va a garantizar la protección de esos datos en los sujetos que participen en el estudio con dispositivos? El otro elemento importante es los conflictos de interés. ¿Cuáles son los conflictos de interés que se pueden presentar? Si el comité debe tener mecanismos para identificar esos conflictos de interés potencial y cuáles son las estrategias de mitigación. Y lo último, el cumplimiento del marco normativo, que ese sí varía de país en país. Por ejemplo, en Colombia aplica el 8430, la resolución 4775, el decreto 4725, la resolución 4816, la ley 1419 del 2010, que son, diríamos, elementos que sí tienen, diríamos, aspectos propios de los dispositivos médicos. Sin embargo, en estos momentos estamos en una actualización de las normas y una de las cosas que nosotros hemos venido pidiendo y solicitando es la actualización precisamente del tema de dispositivos médicos por la complejidad y que cada día hay temas, por ejemplo, Big Data. Bien, eso, ¿cuál es el marco ético? El manejo de reclutamiento de pacientes por plataformas, que también ya lo hay. Entonces tenemos una serie de desafíos, diríamos, producto de la evolución de las tecnologías que tenemos que actualizar dentro de la norma y tener criterios para ello. Y finalmente, lo último que quería decir que acá en Colombia hay 74 comités certificados por la agencia regulatoria, que es el INVIMA, que es una agencia tipo 4. La mayoría están en Bogotá y Cundinamarca, es decir, están en la región central del país, después seguirá Antioquia, el Valle, el eje cafetero, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quería plantear en esta parte de la discusión. Gracias. Gracias, Luis. Arturo, para cerrar este segundo bloque, cuéntanos desde CIMED, ¿qué tecnologías ves que pasan por sus manos en temas de dispositivos médicos? Y si adicional a las muy interesantes recomendaciones que nos pasó Luis a la audiencia, ¿tú consideras que hay otro punto que haya que considerar a la hora de presentar un protocolo a revisión? Gracias, Víctor. Sí, bueno, nosotros hemos tenido experiencia también revisando principalmente software, algunas aplicaciones móviles principalmente. De manera general, no solamente en CIMED, sino también con otros comités en los que de alguna manera de repente apoyo como asesor. Mi experiencia ha sido prácticamente en la revisión de proyectos de investigación con dispositivos, en su mayoría, como les contaba, software y algunas otras aplicaciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, ¿sí? Algunas ondas electromagnéticas y dispositivos a lo mejor también quirúrgicos, como lo comentaba el doctor Luis Ellis. Básicamente eso es, en mi experiencia, lo que ya de cerca me ha tocado revisar en cuanto a proyectos de dispositivos. En cuanto a recomendaciones, creo que sí es importante tomarlo en cuenta porque se ganan dos cosas. Una, la credibilidad ante la comunidad científica cuando el proyecto ha sido avalado previamente por un comité. Segundo, la protección de los sujetos. Muchas veces los que desarrollamos estamos buscando un bien común, pero en ese afán de llevar a cabo el proyecto, pues se nos olvidan eh, pilares y columnas muy importantes para la protección de los sujetos. Y retomando la definición de lo que es un comité de ética, es importante que no vean a los comités de ética como otra autoridad regulatoria
que va a ser un obstáculo para llevar a cabo su proyecto. Un comité que entiende bien cuál es su función, sabe que es un órgano consultivo también, que es un órgano que puede acompañar, que puede dar recomendaciones, que si en primera instancia mi protocolo no es aprobado, eh, pues al final, bueno, para los que desarrollamos software, sabemos que esas validaciones y esas iteraciones nos permiten mejorar y perfeccionar lo que estamos desarrollando, el producto final, el producto mínimo viable, por decirlo así, ¿no? Entonces, es importante que no tomen a mal si el comité les previene, les hace algunas recomendaciones, que esto les sirva, como sucede también en el área para el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas moléculas, pues que ayude a los investigadores justamente a ir fortaleciendo esos puntos débiles que pueda tener su consentimiento informado o algún otro criterio ético que debe evaluarse, ¿no? Ya lo comentaba también Orlando, al menos en México se toman en cuenta los criterios de Ezequiel Emanuel, que tienen que ver primero con el valor científico y social que va a aportar, ¿sí? Los comités de ética evalúan si realmente el proyecto vale la pena, si tiene un beneficio. Si es uno más o si realmente el beneficio solamente es científico, pero no social, pues de entrada ese va a ser un proyecto que se va a bloquear. El riesgo-beneficio también ya lo mencionaban. Es importante que los beneficios siempre superen a los riesgos por protección de los sujetos. Ya mencionaba también el doctor Gustavo, y hago énfasis porque me parece que son criterios de evaluación que de manera genérica es importante tenerlos. Yo creo que ya de manera particular, con el comité en el que vayan a trabajar o bien acercándose a las diferentes guías, pueden tomar más información de qué puntos se evalúan en cada uno de estos aspectos. Pero ya les comentaba yo el tema de valor científico, riesgo-beneficio, también la pertinencia científica, que el diseño del estudio, el tamaño de la muestra sean correctos, el tema de conflicto de interés, evitar que, que por parte del comité principalmente que va a evaluar el proyecto, pues no vaya a haber algún interés de muchos tipos, ¿no? Em, por otro lado, también el tema de una selección justa para los participantes, el consentimiento informado, que tiene muchos puntos que a manera de checklist es importante revisar, que estén los datos del investigador principal, que se contemple el objetivo de la investigación, los pacientes que van a ser reclutados, los riesgos, los beneficios, que se responsabilice el patrocinador o el investigador de tener una, una posibilidad de indemnizar a los sujetos en caso de que sufran algún daño relacionado con el estudio, cuando aplique, eh, etcétera. Es una lista, son alrededor de 20 criterios aproximadamente los que debe cumplir un consentimiento informado, que van en apego con las normativas, con la Ley General de Salud, con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, con las diferentes normas, la NOM 012, por ejemplo, con la guía para la integración y el funcionamiento de los comités de ética que publica la Conbioética desde el 2018. Entonces, todos estos criterios que debe tener el consentimiento informado se pueden obtener de estos documentos, y es importante para que cuando ustedes presenten su proyecto, pues prácticamente cubran ya estos requisitos que per se, por disposición de la autoridad regulatoria, al menos en México, cualquier comité les va a exigir. Esa sería mi recomendación. Gracias nuevamente a los tres. Antes de pasarle la palabra a Adriana para la última pregunta que tendremos, les pido a los asistentes que puedan ir preparando sus preguntas a nuestros expertos, a Miriam, a Arturo, igual a Luis y a Orlando, en donde puedan, de manera muy específica, a quién quieren dirigirle la pregunta y la pregunta en concreto que vayan a hacer. Les pedimos que la vayan realizando en el chat y si no, terminando la última pregunta, abriremos micro. Adelante, Adriana. Claro, con mucho gusto. Pues ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Por si alguien quiere irla haciendo o pueden abrir su micrófono para preguntarle a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Michelín Álvarez Camacho, ¿cómo estás? Gracias. Mira, yo soy profesora en la UNAM. Fui secretaria del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí pues participaba con el Comité de Ética. Pero fíjate que siempre nos quedó una pregunta, porque ahorita estuvimos hablando de ya cuando tenemos un dispositivo hecho. Y más bien,
lo que nos interesa es cómo, cuando estamos en esta fase de vamos a hacerlo, y queremos ver pacientes, y queremos ver pues cómo viven su enfermedad o qué opinan de nuestros dispositivos, en qué momento o en qué momento esta interacción con el paciente ya debe de pasar por un comité. Entiendo que, por ejemplo, hay retrospectivos, hay estudios prospectivos, etcétera, que podrían llegar a necesitarlo, pero en etapas muy iniciales, cuando estamos apenas viendo a los sujetos, viendo, por ejemplo, cómo llegan y haciendo las primeras observaciones clínicas, creo que es muy importante que ellos también sepan que lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo podemos manejar con el comité de ética? ¿Qué tipo de permisos o qué tipo de regulación podría aplicar ahí? Gracias. ¿Quién quisiera comenzar? Miriam, si gustas. Gracias, Adri. Muchas gracias por su pregunta, doctora Álvarez. Creo que es muy importante escuchar este tipo de dudas. Y qué interesante que venga directamente de personas que están en la primera línea en los institutos nacionales, quienes encabezan en buena medida pues actividades diversas de investigación, ¿no? Es una pregunta muy recurrente, no solamente de dispositivos médicos, sino en general. Y creo que se debe a que como profesionales de la salud realmente tenemos una formación muy pobre en cuanto a la regulación sanitaria. Llama la atención que pues el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud data de los 80s. La Ley General de Salud se publica por ahí del 84, el reglamento 2 años después en el 86, y ahí es claro que todo estudio de investigación no dice si antes o después de la autorización de comercialización, no dice solamente si el tamaño de muestra es de tanto, no dice si es con fines de un registro sanitario. Todo estudio de investigación tiene que pasar por el dictamen de un comité de investigación. Cuando además ese estudio de investigación involucra a seres humanos, ese estudio debe de ser evaluado por un comité de ética en investigación. También hay ciertas particularidades cuando incluso el estudio debe de pasar por el comité de bioseguridad. Y posteriormente, el propio reglamento establece en qué casos esa investigación debe de incluso contar con la autorización sanitaria de la Secretaría de Salud, entiéndase de COFEPRIS. Entonces, toda investigación de nuevos recursos que incluso dedica un capítulo al reglamento, nuevos recursos entendido incluyéndose los dispositivos médicos, requiere la autorización de COFEPRIS. Es decir, voy más allá de su pregunta, no solamente es un must, es mandatorio la aprobación de un comité de investigación, de un comité de ética en investigación, sino incluso lo que es requerido es la autorización de la propia COFEPRIS. Entonces, de verdad que agradezco mucho su pregunta, porque es muy común que en instituciones académicas veamos pues esta falta como de conocimiento técnico de la regulación, ¿no? Quisiera también aportar algo. Es muy importante comunicarle a las personas que están en este medio que los comités de ética en la investigación están relacionados con lo ético y con el beneficio legal y el beneficio para las personas, que es un punto fundamental en los procesos de investigación clínica en seres humanos, ya sean medicamentos o dispositivos médicos. Pero como dice Miriam, los órganos regulatorios son los que dan el visto bueno y ya para que pues, se pueda dar una utilidad benéfica de lo que se está planteando. Porque resulta que se acerca mucha gente a los comités de ética y bueno, para eso están los comités, para informar también. Los comités no solamente es recibir documentos y leer y autorizar, dar seguimiento, estar en contacto y apoyar a las personas, pero en la cuestión, en los puntos éticos y legales y de beneficio, ¿sí? Recordemos que dentro de los comités hay personas muy preparadas que son comités multidisciplinarios donde hay médicos, abogados, químicos, psicólogos, psiquiatras, pero hay un personaje que es muy de una década para acá o menos, es el ingeniero biomédico, ¿sí? Ese es una persona o un personaje fundamental
en estos procesos y más en los dispositivos médicos, ¿sí? Y que también está agarrando un alcance, se está viendo que cada vez más gente no quiere estudiar medicina, sino que se van a la ingeniería biomédica, ¿sí? Porque pues es una parte del desarrollo, de la misma evolución del ser humano. Entonces, definitivamente que hay muchos personajes que deben de estar incluidos en un comité de ética y que seguramente vamos avanzando todos y el tener alianzas y comunicaciones y colaboraciones es fundamental para que todos tengamos un beneficio en las políticas públicas de la salud, en la gobernanza y que tengamos una mejor calidad de vida, que finalmente es lo que nosotros estamos persiguiendo con todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta para nuestros invitados. Víctor. Sí, en lo que llega otra pregunta, yo voy a plantear una adicional que me gustaría tocar con ustedes. Es, ¿dónde está la bolita? Es decir, ¿a quién le corresponde empujar esta colaboración y este dinamismo en la validación de dispositivos médicos? ¿Es la universidad? ¿Es el gobierno a través de su Secretaría de Salud? ¿Es la industria que tiene que exigir que haya todo proyecto, toda tecnología que haya sido validada por los comités? ¿Son los propios comités que tienen que comunicar más a los desarrolladores la importancia, que aquí se mencionó mucho, de validar éticamente el desarrollo? Es decir, ¿dónde tenemos que empezar o dónde se puede iniciar estas colaboraciones para que se vaya avanzando cada vez más en integrar la validación de dispositivos médicos en los comités? Una pregunta abierta, quien guste tomarla, por favor. Yo quisiera hablar, ya que tocaron ese tema, ¿qué estamos haciendo en Colombia? En Colombia, como yo les decía, yo ahorita presido el capítulo de comités de ética de la Asociación para la Investigación Clínica y estamos haciendo un trabajo conjunto con el capítulo de dispositivos médicos. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo un poco en los requerimientos que deben tener los dispositivos médicos, como hemos visto a lo largo de esta sesión, presentan diferencia con los ensayos de medicamentos. La idea no es rebajar los criterios ni los estándares de calidad éticos ni científicos, aunque aquí va también a colocar, hablamos de que evalúa un comité. Ahora, ¿qué no debe evaluar un comité? Yo diría que hay dos cosas principalmente. La primera, no meterse con los aspectos, diríamos, específicos del dispositivo. Por ejemplo, aspectos ingenieriles o aspectos inclusive del software. Eso no le corresponde al comité. Ni tampoco meterse con la eficacia y la seguridad del dispositivo, porque eso le debería tocar a la agencia regulatoria, que es la que debe evaluar las métricas y una serie de cosas. Entonces, los comités no deberíamos meternos con esos dos aspectos. Ahora, en Colombia, y empatando con la pregunta, para poder empezar un ensayo con medicamentos tiene que estar aprobado por la agencia regulatoria. Y uno de los requisitos para que la agencia regulatoria apruebe, ¿quién es? El comité de ética. Entonces, hasta tanto el comité no aprueba acá en Colombia, no se puede empezar el reclutamiento de pacientes ni se puede hacer el ensayo. Ahora, yo estoy viendo una tendencia muy interesante que he estado viendo en Estados Unidos, en Europa, Costa Rica, y es que una vez que los comités de ética aprueban un protocolo de investigación, inmediatamente ya se puede empezar a hacer el reclutamiento de los pacientes, independientemente que sean medicamentos o dispositivos. ¿Por qué? Lo que se está buscando es disminuir los tiempos de regulación, es decir, los tiempos de aprobación y los tiempos y los lapsos para empezar los ensayos. Arturo usa mucha frase que los comités no deberían ser los hermanitos menores de la agencia reguladora, pero yo cada vez veo la tendencia contraria, que cada día más los comités de ética se están empoderando y les están entonces las agencias reguladoras delegando algunas de las funciones que ellos realizan con el objetivo de disminuir los tiempos y empoderarlos. Y esto nos lleva a dos cosas importantes que quisiera dejar planteadas acá. Primero, la profesionalización de los comités. Si yo voy a asumir la función o parte de las funciones de la agencia reguladora y que de mí depende que una vez yo pruebe un ensayo clínico, bien sea con medicamentos, con dispositivos, y ya se pueda empezar de una vez ya a reclutar pacientes, porque me han delegado esa facultad, me tengo que preparar, me tengo que profesionalizar, los miembros tienen que tener planes de capacitación porque no lo podemos saber todo, tenemos que buscar asesorías externas inclusive. Y por otro lado, siguiendo con esta, lo segundo, los comités de ética tenemos un rol pedagógico. ¿En qué sentido? Que nosotros no solamente protegemos a los sujetos de investigación, sino a los investigadores. En el mundo académico es muy común que los investigadores académicos no conozcan las normas que rigen la investigación clínica.
y por lo tanto a veces llegan protocolos que no reúnen estos requisitos que hemos venido hablando y hay que devolverlos. O puede ser, y ha pasado en algunos escenarios, que proyectos que son de investigación clínica se pasan como proyectos académicos y cuando empiezan a verse las complicaciones y aparece la agencia regulatoria y dice cómo se aprobó esto por parte de un comité académico y no como parte de un comité de ética de investigación clínica, vienen los problemas y hasta las sanciones. Y aquí en Colombia nuestros comités tienen algo que tenía tiempo que no veía, hace 2 semanas estaba en un foro acá de la Red Centro Oriente, acá en Bogotá, y precisamente estaba el representante de la agencia regulatoria y nos recordó que los comités de ética acá en Colombia tenemos también facultades sancionatorias. Es decir, que nosotros, además de parar un ensayo clínico, bien sea con dispositivo, bien sea con medicamento, también podemos sancionar a los investigadores y al centro. Ahora, hay una escala de sanciones que se aplican. Eso no creo que es muy frecuente en otros países, pero aquí en Colombia sí tenemos esa capacidad sancionatoria por parte de un comité. Por eso que yo les decía que cada día los comités se empoderan más en estos temas y por lo tanto la profesionalización, la capacitación de los comités es sumamente importante. Gracias. Arturo, veo que quieres complementar igual. Sí, muchas gracias. Me dejó poco el doctor Celis, creo que lo abordó muy bien. Pero sí quisiera, a lo mejor mi experiencia también en la parte como desarrollador, a veces pareciera que la innovación es inversamente proporcional a la gobernanza digital o la regulación, ¿no? Mientras nosotros vamos hacia adelante, pareciera que las normativas y el marco legal retrocede y pone cada día más trabas y no entienden realmente hacia dónde va el tema tecnológico. Pero me parece que respondiendo puntualmente a la pregunta es todos debemos empezar a caminar. Eh, Le recuerdo que, por ejemplo, en México llegó el primer automóvil y se empezaron a hacer vialidades, se empezaron a pavimentar las calles y hasta 15, 20 años después aparece la ley de tránsito, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues esto ocurre en muchos sectores. Si esperamos a que la autoridad regulatoria deje a través de una normativa las bases claras, pues nunca vamos a avanzar. Sí es necesario y debemos apegarnos al marco regulatorio, tampoco me malinterpreta, con lo que hay. Pero mientras tanto, con lo que hay, los comités y los desarrolladores podemos ir trabajando y me parece que es el binomio que puede ir avanzando un poco más rápido y empezar a tocar la puerta para que entonces sí las autoridades regulatorias puedan replantear y reestructurar las normativas y tratar de hacerlas un poco más vigentes, ¿no? Si los comités dentro del marco normativo que lo permita, junto con los desarrolladores, comienzan a someter sus proyectos, a evaluarlos, a, a formarse unos con otros también, a conocer qué hacen unos, qué hacen otros, para ir mejorando. Esto creo que puede ser clave para tener regulaciones más precisas, más claras y más apegadas a la realidad cuando nuestros parlamentos lo decidan. Perfecto, muchas gracias. Adriana, vamos contigo para cerrar la sesión. Claro que sí. Bueno, pues primero que nada agradecerles por estar el día de hoy aquí y vamos a dar algunos anuncios. Aquí voy a compartirlos. Primero que nada, bueno, de parte de bueno, nuestros aliados, está llevándose a cabo esta semana la 5ª edición del Health Data Week, que es un congreso orientado a la difusión de la ciencia y de datos en el sector salud. Es abierto a todo el público, pueden seguirlo a través de las redes sociales del Health Data Science Program, que va a estarse llevando toda esta semana. Para las sesiones que no hayan visto hasta el momento, se quedaron grabadas y las pueden ver más adelante. Por otra parte, también invitarlos a todas las personas que están en Monterrey al Comedy Health Night, es este evento que se va a hacer entre Hacking Health y Health IDS por 3ª ocasión. Es un evento en el cual los emprendedores cuentan de una forma muy diferente su experiencia de emprendimiento en el sector salud. Ya están disponibles los boletos a partir del día de hoy. Y bueno, poco a poco vamos a ir liberando la información de los ponentes que van a estar participando. Es un evento muy único y muy divertido, bueno, para que ojalá nos puedan acompañar.
Asimismo, de parte de nuestros colegas de la SOMIP, invitarlos al Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, que se va a llevar a cabo del 2 al 4 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, para todos los que están interesados. No sé si hay algún otro aviso. No, prácticamente sumarme a los agradecimientos. Igual en el chat también los asistentes agradecen la experiencia, la información compartida, la utilidad de todos los mensajes que pasaron. Y pues nuevamente Miriam, Luis, Orlando y Arturo, como lo platicamos previo a este evento en la organización, consideramos que es importante tocar este tema, reforzarlo a través de acciones que no son solamente responsabilidad del desarrollador, bien lo comentabas Arturo en tu última intervención, sino que organismos regulatorios, organismos enfocados a la investigación, la misma industria debe de entender que el Comité de Ética de Investigación juega un rol fundamental en la validación científica y social, la utilidad sobre todo que aporta a la nueva tecnología de salud, y que en ese sentido es importante formarla desde etapas tempranas, desde las primeras fases del diseño, del desarrollo, considerar que en algún momento específico dentro del desarrollo habrá que implementar los comités de ética de investigación para tener un mejor impacto en los pacientes. Así que pues estamos seguros que esta será una de las primeras sesiones, no la última, que estaremos abordando temas relacionados con validación. Gracias nuevamente a todos por su asistencia. La sesión es grabada, así que podrán después tenerla, se las haremos llegar a su correo a los asistentes y a los que por alguna razón no pudieron asistir, o para aquellos que quieren revisitar algunos conceptos y preguntas, ahí podrán tenerla y compartirla igual con sus colegas. Pues muchas gracias, Miriam, Luis, Orlando, Arturo, si quieren concluir con alguna última palabra para despedirse. Miriam, adelante. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este foro. Viendo ese Orlando, hacen falta muchos más para poder compartir esto y de a poco ir construyendo la regulación que necesitamos para asegurar dispositivos médicos eficaces y seguros a toda la población. Gracias. Gracias. Orlando. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, ojalá queden con muchos interrogantes, como también yo me voy con muchos interrogantes, y creo que estamos en el camino, ¿verdad? Nos falta mucho, pero ya estamos en el camino. Muchas gracias. Saludos. Luis. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos la gentil invitación que se me hizo, al doctor Víctor, a Adriana, a Arturo, que fue el que realmente hizo el vínculo con ustedes. Realmente yo creo que esta es el principio, lo primero de muchos foros que podríamos montar en muchos temas. Por ejemplo, nada más ensayos clínicos adaptativos, protocolos en canasta. Acá en Colombia ahorita estamos bombardeados cuando llegan protocolos con 7 moléculas. Y ensayos clínicos adaptativos que se abren unos, se cierran otros, que realmente son de una complejidad, que usan unos modelos bayesianos que uno no alcanza a comprender, y yo creo que sería interesante abordar estos temas, porque realmente a raíz del COVID-19 todo esto se disparó. Y entonces ya no es una molécula, sino son 7, 8. En dispositivos quizá no se da eso porque no hay un gol estándar, eso es otra diferencia importante. Pero en estos protocolos realmente es muy complejo, y yo creo que sería compartir experiencias de todos nosotros con ellos. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, Luis. Por ahí les encargamos un micrófono para cerrar la sesión. Arturo, además de agradecer todo el apoyo para la realización de este evento, agradecerte y por favor las palabras para cerrar la sesión, Arturo. Muchas gracias. No, pues un gusto compartir con ustedes, con colegas, amigos, este espacio. Yo creo que como lo han dicho varios ya, hay que dar el primer paso, ¿no? Hay que hacer lo correcto, y lo correcto es proteger a los sujetos que van a participar en nuestras investigaciones, y con lo que tenemos, pues hay que empezar. De ahí se pueden hacer cosas muy grandes. Entonces, pues nos queda todavía mucho que caminar, que avanzar, que colaborar. Gracias, Adriana.
Pues primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy en este webinar. Esperamos, como decía Víctor, pues que sea el primero de muchos y también el comienzo de un cambio en esta área, y ojalá podamos ver el desarrollo de más dispositivos médicos y de software como dispositivo médico en nuestra región en los próximos años, apoyados, claro, de los comités de ética en investigación. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias. Igual gracias a Lupita en consola, que siempre nos está ahí apoyando. Muy buena tarde a todos. Gracias por su presencia en este Meet and Greet. Adiós. Feliz tarde, hasta luego. No. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego.